tema traído? Mire, si bien este es un tema que el doctor Sabac lo toca frecuentemente, yo voy a contemplar un aspecto distinto. Aparte, como el doctor Sabac casi ha dejado de ser un columnista para pasar a ser un consolidado conductor del programa, entonces yo creo que no me va a decir nada. No se va a enojar, a este tema. Bueno, mire, como decíamos, el doctor Sabac siempre habla del tema de la obesidad, ¿no es cierto? Y cómo tratar de prevenir esto. La obesidad, que hoy por hoy es una verdadera pandemia. Hay en el mundo 205 millones de hombres obesos y 297 millones de mujeres obesas. Esto es una cosa muy importante. Y hay, digamos, factores que casi no el 10% pueden ser de la población mundial. Exactamente, casi el 10% de la población mundial. Lo más grave es que eso está concentrado en algunos lugares. En algunos lugares hay un muchísimo mayor porcentaje y en otros países hay menos porcentajes de obesos. Estados Unidos es un país que tiene, lo hemos conversado esto, y mucha obesidad mórbida. Bueno, hablando de la obesidad mórbida, esta obesidad que impide, que ya es una enfermedad que impide cualquier tipo de actividad, se habla de que el 1 de cada 10, o sea, el 10% de las obesidades mórbidas responden a factores genéticos. A un factor genético es una alteración en un gen, que esto es imposible de manejar, digamos. Esto ya no se, casi inmodificable. Desde hace no muchos años se habla de que existen factores genéticos en la obesidad, cosa que desde tiempos inmemoriales esto se conocía, porque uno, sin saber que existía un factor genético, sabía que había familias donde este cuadro pegaba mucho más fuerte, ¿no es cierto? Hay familias de obesos, y esto sin ninguna duda te hace pensar que existe un factor de obesidad. Pero inclusive se ha llamado a hablar de esta pandemia de la obesidad como la globesidad. O sea, así como estamos con esto, la globalización, la globesidad. Y fíjese que qué es lo que a mí me afecta más directamente, o que me corresponde más directamente hablar, porque cuando uno inclusive habla con sus pacientes o habla con su grupo de amigos, lo creen más o menos. Cuando uno lo digo, ¿por qué toqué ese tema? Porque cuando uno lo dice por televisión es como que es más seguro que es en serio. Entonces, cuando la mayor entidad, exactamente, cuando uno habla con sus pacientes embarazadas, a veces no creen esto. Y se ha visto en los últimos tiempos que si bien hay factores genéticos, solamente el 20% de el 20% de las obesidades mórbidas responden a este factor genético. Hay otros que sí, hay factores que se denominan epigenéticos, que en esto tendría que ver la embarazada. ¿Cuáles son los factores epigenéticos? Son aquellos que están antes o por encima de la genética. Que estos niñitos, se ha visto que hay pacientes que han pasado, fundamentalmente los chicos que nacen con muy bajo peso o con mucho peso, digamos. Ya desde la época aristotélica se sabe que los extremos son malos, hay que tratar de estar en la media, ¿no es cierto? Que lo ideal es la media, no ni uno ni otro de los extremos. Y bueno, se ha visto que los chicos que nacían con muy bajo peso o los chicos que nacían con exceso de peso tenían después, en su edad adulta, mucho mayores posibilidades de hacer obesidad y de hacer enfermedades cardiovasculares. Esto es una cosa absolutamente demostrada. Es más, hay experiencias hechas en Holanda de las hambrunas del 40 al 45, donde se vio perfectamente cómo evolucionaban los embarazos cuando la hambruna había sido en el primer trimestre o en el segundo trimestre o después del embarazo. ¿Cuáles eran? Las alteraciones ocurridas en el primer trimestre del embarazo, en la primera parte del embarazo, son mucho más graves que las que ocurren después. Como que sí, es en este momento donde estos factores epigenéticos, porque la genética no se modifica, se ha visto que la formación del ADN, del genoma, sigue siendo igual, pero existen factores que actúan sobre esto, sobre lo que se denomina expresión de genes, que producen alteraciones que van a dejar marcado a ese chico para que después sea un obeso y tenga mayores probabilidades de hacer una enfermedad cardiovascular. Entonces, la dieta en las mujeres embarazadas repercute directamente sobre el producto de la concepción. Si bien existen estos factores genéticos, no es esto determinante, digamos. Tiene mucho más posibilidades de un chico que tiene estas alteraciones epigenéticas durante el embarazo
de su mamá, mientras estaba en el vientre materno, de tener alteraciones después de nacido, ¿no es cierto? Y fundamentalmente en la edad adulta, fundamentalmente estos cuadros de obesidad, pero no significa que esto es inmodificable. Se puede modificar con esfuerzo, evitando el sedentarismo, haciendo dietas, esto se puede modificar. Pero sí es importante que las madres sepan que tan malo como el cigarrillo, como el alcohol durante el embarazo, que son cosas que más o menos uno está convenciendo a las embarazadas, el tema de la dieta es fundamental durante el embarazo. Y lo más importante es que se ha visto que en estos factores epigenéticos, esto se ha visto recientemente, no solamente influye la madre, no se sabe muy bien por qué mecanismo, pero el padre también influye. O sea, ¿esto qué significa? Que desde antes de la concepción, lo que hace el padre o lo que hace la madre puede influir en el momento de la concepción. O sea que esto es interesante. Por ahí el varón se deslinda y dice, no, esto es un problema exclusivamente de la mujer y este es un problema de la pareja. Y el futuro de su hijo también tiene que ver con esto. Uno habla de cuando hay posibilidades. En el mundo, digamos, hay lugares donde esto no lo están pudiendo manejar. Y en Estados Unidos, yo les comentaba a ustedes, en este momento se está trabajando fuertemente a ver si se puede modificar esto y terminar con esta epidemia que tienen ellos de obesidad y de mucha obesidad mórbida. Hay factores genéticos, pero hay también factores epigenéticos que pueden ser modificados y que tienen que ver con el embarazo. La responsabilidad de la mamá. La responsabilidad de la mamá y del padre también. El padre también, pero las madres... Sí. Bueno, pero siempre se creyó que era de la madre sola y ahora... la mamá, y ahora se sabe que también influye los hábitos alimentarios del padre. En Estados Unidos ya es un problema de Estado el tema de la... Es un problema de Estado, ¿sabes? La ministra hace poco diciendo, por favor, háganlo por la patria. Pidió a la gente. Paren con las hamburguesas. No, y paren, claro. Sí, digamos que han tomado conciencia de que tienen un problema realmente muy serio con esta enfermedad. Es así, y se está viniendo para el Cono Sur, digamos. Argentina es de los países latinoamericanos que mayor también tasa Brasil también tiene un plan por el tema de la obesidad. Claro. Muchas gracias, Doc. Muy amable.